El abogado penalista y asesor de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, Luis Isquiel, aseveró que el primer semestre del año presenta un comportamiento similar al del año 2016 en materia delictiva, con el agravado de la desviación de funcionarios de seguridad a otras labores. El primer semestre de este año lo que ha habido es una continuidad de esa situación de delincuencia violenta con la que culminamos el año pasado. Lamentablemente, buena parte de los cuerpos policiales venezolanos que deberían estar dedicados a combatir a los asesinos, a combatir a los secuestradores, a combatir a los atracadores, están siendo enviados a la represión del pueblo, de los manifestantes. Entonces están desviando sus funciones y eso está haciendo que muchos tipos delictuales crezcan en el país, porque los policías están dedicados a otras funciones que no son naturales, que no deberían ser las que estén ejerciendo. Muchos policías estaban dedicados a las labores de escoltas, de vigilantes privados, de muchos personeros del gobierno. Y eso aumentaba el déficit de policías en las calles. A esta situación que ya teníamos, se suma ahora que muchos cuerpos policiales están desviados prácticamente a la represión de los ciudadanos. Por ejemplo, la Policía Nacional Bolivariana es un cuerpo que prácticamente está en su totalidad dedicado a reprimir todos los días las protestas en distintas partes del país. Ese es un cuerpo que se perdió prácticamente para lo que es el combate de la criminalidad, porque está dedicado a otras cosas. No obstante, el jurista reportó una variación importante en los distintos flagelos como consecuencia de las manifestaciones en los estados del país. Desde que se iniciaron las protestas, ha disminuido la cantidad de homicidios. Yo presumo que porque hay menos actividad de personas en las calles, la gente prácticamente no está realizando ninguna actividad en la capital en las horas nocturnas, que ya venía habiendo una limitación en cuanto a las actividades sociales de los caraqueños y en general de los venezolanos por el tema de la delincuencia. Pero en los últimos meses de protesta eso se ha intensificado y la gente se guarda en sus casas. Eso por una parte. Y yo creo que por la otra, en algunos puntos de la ciudad donde se presentan manifestaciones, hay una concentración importante de policías allí. Y yo creo que eso de alguna manera ha también limitado la actividad, por lo menos de lo que son los homicidios en la región capital. Presumo que en el resto del país también el comportamiento es similar mientras se mantenga esta situación de protesta. Pero sin embargo, hay otros delitos que uno tiene reportes de que han aumentado, como por ejemplo el secuestro express. Luis Isquiel rechazó además la intervención a distintos cuerpos policiales municipales y estadales, destacando la presencia de un componente político en estos procesos. El jurista recalcó la necesidad de hacer públicas las estadísticas referentes al comportamiento de la criminalidad en Venezuela, ya que a su juicio esto permitiría ser más eficaces en el desmantelamiento de las distintas bandas delictivas del país. Con esta información, el contacto va nuevamente con ustedes en el estudio de Reporte Estelar, como siempre invitando a la audiencia a seguirnos en Twitter e Instagram, @reporte_gb.